De la provincia de Tungurahua por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Cambio. Entre la fe religiosa y la fe democrática existe una diferencia importante. Cuando uno es religioso, cree en lo que no existe. Cuando uno prácticamente se compromete con las prácticas democráticas, cree en lo que sabe que no existe. Esta proforma presupuestaria presenta ingresos propios que superan los 24.000 millones de dólares. Y muchos creen, sabiendo que no es así, que esas son las cifras reales. Basta restar a esos 24.000 millones de dólares y algo más, los 1.000 millones de dólares de las concesiones, para saber que los ingresos propios de la proforma presupuestaria no son los reales. Yo prefiero tener fe religiosa para creer en lo que no existe antes que esta fe democrática para creer en lo que sé que no existe. Y las cifras de los ingresos propios, no siendo ciertas, nos llevan a una serie de engaños y distorsiones. El Ecuador del 2018 y seguramente el Ecuador del 2019 no es el Ecuador con un precio del barril de petróleo de $140, en el mejor de los casos de $50. Tampoco el Ecuador de ahora es el Ecuador en el que existen recursos sobrantes en el IES o en el Banco Central para que estas entidades sean la caja chica del régimen. En el IES, por el contrario, faltan recursos. Los que tiene no van a alcanzar para comprar los bonos que anuncia que emitirá el gobierno. Las reservas internacionales del Banco Central son tan bajas que están en una situación realmente preocupante. El Ecuador de ahora tampoco es el Ecuador que crece al 4, 5 o 6% anual. Es el Ecuador que en el mejor de los casos crecerá al 1% del Producto Interno Bruto. No es entonces el Ecuador de la abundancia. Sin embargo, la proforma presupuestaria parecería ser un instrumento pensando que el país tiene abundantes recursos y que al fisco también le sobran recursos el próximo año. No es así. Por ello, yo debo lamentar que los ingresos estén sobreestimados y los gastos subestimados. La proforma presupuestaria tiene que ser el instrumento para el desarrollo del país, con una importante inversión pública generadora de empleos bien pagados. No puede ser un simple listado de ingresos y egresos dudosos. El gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo para que el Estado no sea una carga pesada sobre los hombros de los ecuatorianos. Cuando el Estado y el gobierno en su nombre no puede financiar sus gastos, somos los ecuatorianos quienes tenemos que cargar con ese peso. Y cuando no hay financiamiento, viene el endeudamiento, se inventan ingresos como estos 1.200 o 1.000 millones de las concesiones, o muchas veces recurren a subir los impuestos cuando el país no quiere más impuestos. Es importante entonces que la proforma presupuestaria sea mirada en su real dimensión, como un instrumento de desarrollo en el que existen los recursos de inversión pública para generar, sobre todo, empleos bien pagados, y se ordena el manejo de las finanzas públicas con cifras reales, no con cifras maquilladas ni inventadas. El Estado tiene algunas obligaciones esenciales, entre ellas que los servicios públicos sean eficientes. Y un servicio público esencial es el de la seguridad. Y resulta que en la proforma se reducen los recursos de la Policía Nacional en materia de policías, de personal y también de patrulleros y sistemas de vigilancia. En cerca de 3% se reducen los recursos para personal y en 27% los recursos para patrulleros y sistemas de vigilancia.
Si el primer derecho del ciudadano es el derecho a la seguridad, si la primera obligación del Estado es dar seguridad a los ciudadanos, ¿cómo en estas circunstancias el 2019 se va a derrotar a la delincuencia para que la gente pueda en definitiva vivir en paz? Se ha comentado que se han rebajado también las asignaciones en salud, en educación. En mi condición de representante de la provincia de Tungurahua, me preocupa que no haya la asignación necesaria para terminar el hospital de Ambato, que no existan los aportes del gobierno para que puedan ampliarse la Panamericana en el tramo norte y en el tramo sur, entre Panzaleo y el Parque Industrial de Ambato y entre Ambato y Riobamba. Me preocupa que la Universidad Técnica de Ambato vea reducidos sus aportes, y esas preocupaciones las tenemos los legisladores de todas las provincias. Y por ello es saludable, señora Presidente, que debatamos sin límite sobre estos temas, porque cada representante provincial debe esta tarde decir su verdad. Pero yo no puedo llegar al extremo, señora Presidente y señores legisladores, de pedir que se suban las asignaciones, porque tienen que subirse, cuando no sabemos dónde está la plata y dónde están los recursos. En ese punto se necesita ser completamente serios. Y el gobierno tiene la obligación de transparentar completamente, sobre todo, los ingresos. Esos $1.000 millones que aparecen para monetización de activos, las concesiones, son recursos hipotéticos, no están ingresando, por eso no pueden considerarse ingresos propios. El asambleísta Ron, con buen criterio, decía: si se consideran ingresos propios, que el 21% de ellos sea también transferido a los gobiernos autónomos descentralizados. Allí tenemos una importante cantidad que no se encuentra sustentada para decir que los ingresos propios superan los $24.000 millones. Si restamos de esos $1.000 millones, resulta que la regla macrofiscal no se cumpliría, porque los egresos propios estarían por sobre los ingresos propios. Yo no quiero entonces, señores legisladores, comenzar a decir que se suba aquí, que se suba acá. Estos son los problemas, los que he dicho a nivel nacional en el tema de la seguridad y los relacionados con la provincia de Tungurahua. Lo importante es que el gobierno nacional en el presupuesto nos diga la verdad completa. ¿Cuánto realmente va a tener el próximo año con aquello que realmente va a recibir? ¿Va a poder sostener el funcionamiento del aparato estatal y hacer algunas inversiones? ¿Cuánto, si le faltan recursos, le va a endeudar al Estado y en qué condiciones? Descartemos, eso sí, que se suban impuestos en estas circunstancias del país. Si se va a devolver el presupuesto al gobierno, esperemos que sea un mensaje claro al régimen para que diga toda la verdad. ¿Cuánto va a recibir? ¿Cuánto va a gastar? ¿Y de dónde va a obtener el dinero que le falta para cumplir con todos? Y si no puede cumplir, que lo diga. Pero no podemos, los ecuatorianos, vivir bajo el engaño. Y que aquellos que están gobernando y asumieron esa responsabilidad, que lo hagan como alguien que desde el Estado tiene la obligación de atender las necesidades de los ecuatorianos. Esta proforma presupuestaria, con las deficiencias que ya han sido anotadas, nos deja en un régimen de atonía presupuestaria, inmovilizados. Yo no voy a sacudirme de esa atonía presupuestaria recurriendo a tremendismos dialécticos. Yo simplemente esta tarde exhorto a los demás señores legisladores para que en la resolución que vayan a aprobar le digan al gobierno que hable la verdad y que no se nos venda un país en abundancia, un régimen que va a tener dinero de sobra, cuando todos sabemos que hoy por hoy la situación económica del país es complicada y los recursos son escasos. Que el Estado, repito una vez más, no sea una pesada carga sobre los hombros de los ecuatorianos, que facilite la generación de empleo y trabajo en el sector privado,
estimulando la inversión y que no la complique con tantos controles y muchas veces con tantos tributos que simplemente asfixian los esfuerzos de quienes quieren generar con inversión más empleos bien pagados en el país. Muchas gracias. El asambleísta Luis Fernando Torres en su intervención cuestionó que